Me llamo Mercedes Miranda y soy arquitecta del Servicio de Asistencia Técnica Municipio de la Diputación de Albacete. Voy a presentar a los ponentes que van a intervenir esta mañana y a moderar la mesa redonda que tendrá lugar a continuación. Como ya saben, las jornadas se han estructurado en 3 bloques: la gestión, la sostenibilidad y la ciudad. Posiblemente, si se hubieran organizado hace unos años, el bloque de gestión habría sido el último en vez del primero. Sin embargo, en el contexto actual y cuando se trata además de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, los aspectos y cuestiones relacionadas con la gestión de los procesos y la financiación han dejado de tener un carácter secundario para cobrar gran relevancia y protagonismo, ya que sin duda son claves para la viabilidad de los proyectos e iniciativas. Los 3 ponentes que van a intervenir a continuación y a quienes les agradecemos muchísimo el esfuerzo de venir a compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias son 2 arquitectos, Belinda López y Juan Rubio, y un jurista, Julio César Tejedor, que desde los ámbitos de la universidad y de la administración local y autonómica han participado activamente y conjuntamente en la actividad de rehabilitación arquitectónica y regeneración urbana llevada a cabo en Zaragoza en las últimas décadas y que ha convertido esta ciudad en un referente nacional y un banco de pruebas del que extraer un auténtico catálogo de buenas prácticas. Vamos a comenzar con la ponencia de Juan. Juan Rubio del Val es arquitecto urbanista y responsable desde 1989 del área de rehabilitación urbana y proyectos de innovación residencial de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Es un reconocido especialista en rehabilitación y ahorro energético y atesora una larga y gran experiencia en proyectos y actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana. Organizador y ponente de numerosas jornadas, cursos, encuentros y congresos nacionales e internacionales relacionados con la rehabilitación, sostenibilidad y regeneración urbana, ha participado en varios grupos de expertos, entre los que destacamos el grupo técnico que intervino precisamente en la elaboración del nuevo marco normativo para la rehabilitación en España, el cual coordinó, siendo actualmente miembro del grupo de trabajo sobre rehabilitación GTR. Por último, es de destacar también su labor como director del Observatorio Ciudad 3R, que es una iniciativa reciente y muy interesante promovida por la Fundación Ecología y Desarrollo, de la que es miembro fundador. Pues nada, Juan, cuando quieras. Primera condición, que se me escuche en la última... ¿Se me escucha? ¿Y veis más o menos todos? Bueno, pues primera condición cumplida. La segunda, les querría pedir a mis compañeros de mesa que se acerquen, aunque nada más sea para que nos hagan una foto, porque no es fácil el encontrarnos. Luego que hagan lo que les parezca bien. Y que nos hagáis una foto, los 3 juntos, que nos hace mucha ilusión. La otra cuestión es, por supuesto, saludaros a todas y a todos y dar las gracias a los organizadores de estas jornadas, que me parece que nacen con una clara vocación de futuro, y me alegra ver tanto a las administraciones como a entidades, como a colegios profesionales juntos, porque eso es un buen síntoma. También os quiero dar las gracias porque me va a permitir el dirigirme a todos los que estáis aquí desde una nueva plataforma, como es la plataforma Observatorio Ciudad 3R, después de haber estado casi 25 años como responsable, como decía ahora Mercedes, del área de rehabilitación urbana de Zaragoza Vivienda. Y me permitís un poco esta brevísima introducción de explicación de lo que es el observatorio y una pequeña advertencia, consejo. A pesar de que lo he intentado, os lo puedo asegurar, voy a tener que ir un poquito deprisa en la presentación, que no cunda tampoco el pánico. Dejo el PDF y el que tenga un especial interés lo podrá hablar. Hay algunas partes encadenadas para evitar que me enrolle, cosa que hago con facilidad, y doy un poco inicio a lo que es propiamente la presentación del observatorio. El observatorio es una iniciativa... Gracias. Gracias, compañeros, compañera. Es una iniciativa que se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Fundación Ecología y Desarrollo, concretamente el 11, que pretendemos ciudades y comunidades sostenibles. Ha recibido una pequeña subvención del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, MAPAMA,
que ha permitido su inicio. Somos muy jóvenes, nacimos apenas hace 6 meses en el contexto de CONAMA local que nos reunió en Valencia, y creemos que este instrumento responde a una demanda generalizada del sector, que ve claramente, y ya se confirma desde por lo menos año 2010 en adelante, la creciente importancia que la actividad en torno a la rehabilitación y regeneración urbana debieran tener en nuestro país, tratando de reequilibrar o, en la medida de lo posible, la sensación dominante de las últimas décadas. Y también, y ha salido, y me alegro mucho en la intervención del director general, queremos ser un nuevo instrumento de evaluación de políticas públicas. En nuestro país no es frecuente dar explicaciones de lo ocurrido después de un plan. Yo, respetando, por supuesto, faltaría más, los datos que ha proporcionado el director general, os invito a que vayáis a la web del Ministerio de Fomento a ver si encontráis un solo dato de nada menos que el plan estatal, que ha durado 4 años. No hay absolutamente nada. Hablaré un poco más de eso. Por tanto, nacemos para ser un instrumento de evaluación de políticas públicas. Lo que se haga bien lo diremos, lo que se haga mal también lo diremos. Y cuando no haya información también lo diremos. Y por último, no queremos ser solamente una observación pasiva de lo que ocurre en nuestro país. Queremos ser una plataforma para la acción. Queremos aprovechar el conocimiento que tenemos muchos técnicos de muchos lugares de España, que normalmente estamos muy descoordinados. Esa es la experiencia que yo he tenido en los últimos 25 años paseando y conociendo un poco realidades muy diversas. Queremos ser ese foro de encuentro, esa plataforma para modificar y cambiar cosas. Nos acompañan en este proyecto, y lo agradezco muchísimo, aparte de esas entidades un poco más fundacionales, Fundación Ecología, Grupo GTR, Fundación CONAMA y GBC España, un grupo importantísimo y que hoy tengo la satisfacción y el honor de compartir, como es la Cátedra Zaragoza Vivienda, una de las 2 cátedras que hay en España con esta denominación, impulsadas por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, el grupo de investigación de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que también tiene un gran prestigio, y una cosa, Mercedes, cuando falten 10 minutos de lo que creáis oportuno, me avisas, y así no os estoy pidiendo. El tercer, el Instituto Universitario de Valladolid, que es una referencia también en materia urbanística. También, y hoy tendremos ocasión de que la conozcáis, si no la conocéis, a Begoña Serrano, con el Instituto Valenciano de la Edificación, que es una referencia también a nivel nacional en esta materia de rehabilitación energética, de fomento de la rehabilitación, junto con Fundación Tecnalia. Y también está representado el sector profesional, tanto de los arquitectos, a través de la plataforma ASA, que muchos conocéis y a lo mejor hasta sois partícipes, Asociación para la Sostenibilidad de la Arquitectura, también la Asociación de Promotores Públicos y de la Vivienda y Suelo, AVS, y la Asociación Nacional de Empresas de la Rehabilitación y Reforma. Y por último, importante, el sector de los fabricantes de materiales de aislamiento, que están reunidos bajo la denominación Fundación La Casa que Ahorra, y los usuarios, muy importante, también representados por la principal Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU. Y un poco resumiendo, para no coger mucho tiempo, queremos ser, insisto, ese punto de información. Queremos cubrir todo el territorio español, por tanto, y eso lo vamos a hacer a través de 17 personas antenas en cada comunidad autónoma, y pretendemos también visualizar y observar y proponer temas en las diferentes escalas de intervención: el edificio, el conjunto urbano homogéneo y también el barrio. Y, por supuesto, algo que se suele olvidar en nuestro país, los diferentes niveles administrativos, como son, en fin, el Estado, la comunidad autónoma y local. Tenemos una plataforma que os invito a participar, a trastear en ella, con 8 apartados. Uno típico de presentación, donde se explica un poco con más detalle lo que estoy explicando hoy a mucha velocidad. La sección que está pasando, que pretende clasificar noticias por 10 tipos de criterios, por ámbito, por tipos y por temas. El informe anual que realizaremos de evaluación de políticas públicas y algún informe temático.
un poco el apartado documentación, marco normativo para aquellos que estén pensando en redactar en un ayuntamiento o trabajo en el ejercicio libre, pues aparte de San Google, que ya sabemos que funciona bastante bien, aquí pretendemos darle un valor añadido, que es ordenarlo por temas, por niveles administrativos y también por alguna otra cuestión, por el ámbito. Las estrategias, biblioteca especializada. Un apartado muy importante, formación. De hecho, esta jornada ha sido anunciada con bastante antelación para que si había alguien que a lo mejor no fuera de Albacete, estuviera interesado, pudiera acercarse. También vamos a crear una sección de consulta muy práctica, consulta con el arquitecto, consulta con el administrador de fincas, con el constructor, con el técnico municipal, y animo a este colegio, que veo que sois muy activos, porque vamos a hacer 2 experiencias piloto, una en Extremadura y otra en Aragón, de consulta con el arquitecto que van a gestionar los propios colegios. Habrá opinión y habrá noticias sobre el observatorio. Y esto lo vamos a poder hacer, entre otras cosas, porque tenemos 17 antenas de personas muy prestigiosas, algunas las conocéis, casi no se ven los nombres. En concreto, aquí tenemos al director de la empresa municipal de vivienda y suelo de Toledo, que durante un tiempo, hasta que nos ha acompañado, y es una persona muy conocida y muy activa en esta materia. Y para acabar un poco, quiero destacar y resumir un poco esa vocación que tiene el observatorio, por un lado de ser atalaya, faro, lugar de mirada de lo que está pasando y de lo que va a ocurrir, pero como decía antes, queremos que sea un foro, un lugar de encuentro, una plataforma para la acción. Os agradezco muchísimo un poco el que me hayáis permitido esta presentación e, insisto, os invito a participar y a colaborar en la medida que queráis, porque esta plataforma nace exclusivamente al servicio del conjunto del sector y, por tanto, los arquitectos y las demás personas, los usuarios, los propietarios, formamos parte de ese sector y para ello va, y espero que tenga una larga vida. Bien, la segunda parte de la intervención nace un poco con esa idea que a mucha gente joven, veo gente de todas las edades, en nuestro país en los últimos 25 años se han hecho muchas cosas, pero ha habido personas que han estado en el crecimiento de la ciudad, en una cierta expansión incontrolada, y aunque lo que aparece en pantalla son, en cierto modo, caricaturas y probablemente lo peor de lo peor, no pensemos que eso ha salido por casualidad, ha salido porque ha habido unas personas y unos grupos y unos equipos y unos pensamientos que lo han dirigido. No quiero hablar solo del resto de España. En nuestra ciudad, la voz la tengo muy justita y me falta agua. En nuestra ciudad, porque en todos los sitios cuecen habas y, como dice el dicho, en algunos sitios a calderadas, en este espacio que tenemos ahí a la vista, que ahora está prácticamente igual que esta fotografía del 2014, perdona, ¿se ve? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? El cable. Entonces, ¿habéis visto la anterior? Sí. Bueno, en definitiva, también en Zaragoza, ciudad que ha sido calificada como referencia en temas de regeneración urbana, tenemos esto que forma parte ya de una web que anda por ahí también, de cadáveres urbanísticos, muy interesante, y que se está estudiando, por supuesto, en las escuelas, y no será porque tanto Julio, que tuvo responsabilidades en su época, como los técnicos municipales, no se les advirtiera de que una urbanización como esta, que iba a albergar tantas viviendas como la ciudad de Huesca y Teruel juntas, es decir, 35.000 viviendas, que se dice pronto, se hiciera por fases, por trozos. Bueno, pues está en el estado que está. Y os hago una pregunta un poco para el debate, una reflexión. Muchos de los edificios que están ahí cumplen con el código técnico. Desde el punto de vista del edificio, de la arquitectura, se ha hecho lo que hasta ese momento se podía hacer. ¿Es esto habitable o la habitabilidad acaba en las paredes de nuestro edificio o también habrá otras consideraciones? Bien, durante un periodo que fue, y esto es muy frecuente en otros lugares de España, entre el 86 y el 2001,
veis el tamaño de las áreas urbanizables que se clasificaron en una ciudad como Zaragoza de unos 600.000 habitantes. No he podido superponerlo bien, pero en el periodo posterior, 2001-2008, todavía se aumentan esas manchas amarillas, y solamente las que están en un color moradito o magenta son las áreas de actuación de temas de rehabilitación, para que veáis un poco la desproporción. En ese periodo la población crece, bueno, pues un poco, no mucho, que además eso ha remitido, gran parte era emigración, un 12%, el suelo residencial un 40%, el suelo productivo un 500% y el suelo terciario un 900%. Y mientras tanto, de alguna manera había otras personas, otros grupos, otras líneas de trabajo que tuvieron durante ese mismo periodo que ocurrían esas cosas, de alguna manera en la ciudad existente como parte del objeto de sus desvelos. Y no solo en los centros históricos, que fue donde empezamos todos, también empezamos a trabajar en los barrios de los años 50-60. Bien, un poco la presentación en su tercera fase pretende y tiene el título de la rehabilitación edificatoria a la regeneración urbana, porque es o representa, creemos, esa evolución de pensar que la rehabilitación era una cuestión de rehabilitar edificios sueltos y vamos a ver cómo no es exactamente así. En esta primera parte, que iré muy rápido, hay unos antecedentes que no pueden ser otros sino las actuaciones que se hicieron en los años 90-2000 en los centros históricos de muchas ciudades. Cómo se da el salto a los ensanches de las ciudades y también un cierto análisis del parque residencial, porque es nuestra materia de trabajo. Nuestra materia de trabajo es precisamente lo que ya existe. En la segunda parte hablaremos de Zaragoza, un poco para que tengáis esos ejemplos que hemos hecho, y muy centrados en la palabra gestión, aunque me he salido algo del guión, pero sí que hablaremos de lo que está debajo de los resultados. Y por último, una muy breve, concretamente serán 2 minutos 50 segundos de visión de otras experiencias encadenadas, pero para demostrar que para mostrar, más que demostrar, que la rehabilitación, regeneración urbana va más allá de los tejidos residenciales. La rehabilitación urbana nace probablemente en el encuentro de dos posibles consideraciones. En un momento dado, en los años 50 del siglo pasado, alguien empieza a plantearse que el crecimiento indefinido, esa idea un poco utópica de las máquinas lo resolverán todo, etcétera, pone en crisis, y se pone en crisis en los congresos CIAM de arquitectura, que empiezan a ver cómo la destrucción de los centros históricos de algunos lugares de Europa ponen en peligro ese tema. Pero también se puede explicar como una cierta evolución de un cierto criterio, como un proceso evolutivo. Por un lado, en un momento dado, yo creo que muchos de los que estamos aquí sí que se vio que era importante salvar los monumentos, lo que llamábamos los edificios singulares, castillos, iglesias, por supuesto, etcétera. Un poco como que eso, ante eso no cabía la destrucción, es decir, se podía destruir todo lo demás. Lo que pasa es que también se empezó a ver que era un poco oportuno y muy poco, no se entendía determinado tipo de edificios si no era en el contexto de su propio entorno de los centros urbanos, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando se analizó lo que ocurría alrededor de esos elementos singulares, se vieron la situación en la que estaban en los años 80 y 90 los centros históricos en nuestro país. Estas fotos, la de la izquierda es del Centro Histórico de Valencia, que afortunadamente ahora está muy diferente, pero esto son fotos de los años 80 y podían ser representativas de muchos lugares, también de Zaragoza, que es la de la derecha. Es decir, se ve que hay una degradación física, morfológica, pero también social. El conjunto de todo esto, esa teoría de un poco mirar la ciudad existente como objeto principal, es lo que definiríamos, o algunos definimos, como la rehabilitación urbana, regeneración urbana, que tiene, ya digo, en el conjunto de la ciudad existente su objeto de trabajo, ¿no? Esto, y me sabe mal no, porque alguna vez el decirlo al lado de un experto jurista como es Julio Tejedor, pero voy a dar una pincelada de lo que era el marco normativo en ese momento, y que vais a ver que no ha cambiado demasiado
en lo que yo llamo lo que está rodeando la rehabilitación. Hay un primer eje central que, por supuesto, lo constituye la ley del suelo desde el año 76 en adelante, con los instrumentos que él hablará más, de deber de conservación, los catálogos o los planes especiales. Había otra línea, otro eje importante que nace no hace tanto tiempo, nace en el año 83, donde se emplea la palabra rehabilitación por primera vez en un texto legal, concretamente en un decreto de diciembre de 1983. Es cuando se empieza a hablar, además de vivienda, de rehabilitación, muy centrado en el sector residencial, con los planes estatales, que luego van encadenados con los planes autonómicos y locales, y que están muy basados en la subvención, en la ayuda, eventualmente en la subsidiación de intereses, pero en definitiva son un poco la parte amable, lo que llamamos la zanahoria, no el palo que lo representaría la ley del suelo. Y luego hay una línea que ha estado muy olvidada, que algunos le hemos llamado legislaciones concurrentes y que tienen una gran importancia porque pueden facilitar o no las cosas. En su momento la Ley de Patrimonio Histórico, pero qué hablar de la Ley de Propiedad Horizontal, que regula la vida y el funcionamiento del 87% de las viviendas que hay en nuestro país. Luego tendrá importancia. Esa ley de los años 60 ha sufrido pocos retoques y yo creo que es merecedora de una revisión, como lo fue en clave de la ley de las 3 Rs. Bueno, ley de arrendamientos, la legislación fiscal nos ha ignorado prácticamente y cuando nos mete casi es peor porque regula el IVA, que no hay quien lo entienda, o la legislación técnica, que finalmente también empieza a entender o a hablar de la rehabilitación como un elemento singular y no como las 2 últimas páginas de cualquier código. O sea, aún así todo, seguro que Belinda de eso habla mucho. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que esas primeras, la central eran el palo, medidas un poco obsoletas de protección, las de estímulo, y las de la derecha lo favorece o lo oculta. Nunca, hasta hace bien poco, ha habido una consideración en horizontal de este marco normativo. Fue precisamente el intento de la ley de las 3 Rs, como se conoció, la ley 8/2013, que luego ha sufrido, y nunca mejor dicho, una refundición en clave exclusivamente urbanística, cuando nació con una vocación más universal, cuando por primera vez se tienen en cuenta un poco estos 3 niveles, pero eso hablará más Julio y lo dejo ahí. En definitiva, un poco la consideración, y si hablo de centros históricos es porque esto tiene mucho que ver también con lo que ahora estamos un poco trabajando en otros barrios, de la conservación individual del edificio a la rehabilitación urbanística, del palo a la zanahoria, es decir, del deber de conservación al fomento, de la intervención exclusivamente en áreas de interés histórico a la intervención en el conjunto de áreas del tejido urbano, y de una descoordinación legislativa sectorial que persiste en buena medida a los intentos de una visión integral de la rehabilitación. Esto lo decíamos hace 25 años. Fijaros que tiene algo de actualidad. La escala más aconsejable es el barrio, el planeamiento urbanístico es un marco adecuado para el diagnóstico pero no para la acción, la rehabilitación se extiende a partir de políticas residenciales, y eso no es un pecadillo original que mancha un poco todo, porque la rehabilitación no es solo residencial, es de más temas. Se necesitan órganos de gestión estables y también hay peligros, y me estoy viendo a los compañeros de Valencia, al no poder controlar adecuadamente las plusvalías que generado la acción pública, han tenido en muchos casos el efecto perverso de expulsar a la población originaria, terciarizando en exceso los centros históricos, comprobando la dificultad de la triple conservación que se propugnaba en los orígenes de estas políticas, que era la conservación de los usos tradicionales, la conservación de las tipologías y la conservación de la población. Y esto no siempre ha ocurrido. Ha habido que sacrificar, o se han sacrificado algunas de ellas. Hay casos de éxito en que afortunadamente estas 3 conservaciones se han conseguido. En Zaragoza hemos hecho lo que hemos pedido, pero desde el año 89 se vienen dedicando recursos importantes. Llevamos acumulados 61 millones de euros en este periodo, con momentos de mayor o menor altura y que han afectado a casi 35.000 viviendas.
Ha habido un primer periodo de atención al centro histórico en el marco de estrategias más o menos integradas que en otros lugares se han realizado, o bien con planeamientos, como veis en pantalla, con políticas de fomento o con programas integrados. En nuestro caso, el plan integral del centro histórico, que va por su tercera revisión, que empieza en el año 97 y que, insisto, va por su tercera revisión, yo creo que se expresa viendo los programas en los que ahora está. Viendo los programas uno se hace idea en estos momentos de por dónde van los tiros. El primer programa, y no es casualidad, es la participación, convivencia y cohesión social. El segundo está destinado a servicios públicos y equipamientos un poco que son necesarios para una población de cerca de 50.000 habitantes. El tercer programa tiene que ver con las infraestructuras, la escena urbana y el patrimonio, es decir, lo que en algún momento dado fue un poco el objeto principal ahora forma parte de un programa dentro de 6. El suelo, naturalmente, y la rehabilitación de vivienda y también la reactivación económica en clave comercio y turismo, que también creemos que es importante. Viendo estos programas entendemos de qué va esto de la regeneración urbana. Bien, dejamos un poco atrás, en esta especie de viaje un poco loco en el tiempo y en el espacio al que os estoy obligando, y vamos un poco a hablar ahora de cuál es la situación del parque residencial a escala europea, pero más a escala española. El enfoque que se está haciendo en las políticas europeas, en nuestra opinión, es un enfoque excesivamente centrado en los temas energéticos, que sin duda alguna son importantes. Pensemos que el 40% del consumo energético lo consumen los edificios, ¿de acuerdo? El 31% el transporte, el 25% la industria. Pero, aunque entendemos que es una buena línea de trabajo, insisto, creadora de empleo, solucionadora de problemas energéticos en clave de pobreza energética, solucionadora de reducir la dependencia energética que tiene Europa y también España, que es muchísima. O sea, entendemos que es una buena línea, pero creemos que es insuficiente. En España, el diagnóstico que hacemos, bueno, esta imagen siempre hago un poco... ¿Alguien se anima a decir de qué ciudad es? No. Muy bien, Vitoria. Bueno, a ver, no es que sea ese ejemplar en muchas cosas, no es en otra, pero es una imagen que a mí me llamó la atención, no, la puso una persona en fin, en una presentación, y bueno, representa ese tono un poco equilibrado de lo antiguo, de lo moderno, un poco pues en fin, un cierto deseo de algunas cosas que funcionan bien. Sin embargo, hay que reconocer que la imagen más habitual o más natural o más cercana a lo que vivimos todos los días, seguro que tiene más que ver con esto y con una serie de imágenes que paso muy rápida de barrios de Getafe, por ejemplo, o de barrios de Valencia, o de barrios de Alicante, o de Castellón, o de Navarra. Bueno, algunos de Zaragoza los veréis luego, no los he puesto. Bien, pero representa más ese patrimonio residencial, ese stock, esas imágenes. Bien, ante esto se ha realizado, porque era obligatorio hacerlo así, una estrategia en una clave, de nuevo, muy energética de rehabilitación. Primero se hizo en 2014 una estrategia de una hoja de ruta de hacia dónde tenía que ir la rehabilitación en nuestro país. Bien, se ha revisado en el 17, creo que también Belinda hablará un poco, y en la parte de arriba está la clasificación que tuvimos de evaluación de esa estrategia hace apenas unos meses, los mejores, campeones en hacer estrategias en España, los mejores. Pero hay un problema, que es que luego no las llevamos a la práctica. O sea, las estrategias las hace el Ministerio de Fomento, con equipos técnicos que hay que decir que algunos son pertenecientes al grupo de trabajo de la rehabilitación, Albert Cuchí y algunas otras personas, pero luego no se llevan al plan. Es decir, el mismo equipo que estaba encargando y haciendo esa estrategia, luego hace un plan estatal y no se ve las consideraciones. Se ven algunas cosas, pero no todas. Bien. ¿Qué decir de nuestro parque residencial?
del cual Albacete y el conjunto de Castilla-La Mancha seguro que participa. Primero, una gran importancia o una escasa importancia, una gran importancia de la vivienda vacía y secundaria. Otra, la importancia de la vivienda en propiedad, que ya la he dicho. Un 78,9, aunque esto va variando, pero muy poquito, de las viviendas de nuestro país, tanto las principales como las secundarias, están en régimen de propiedad y, por tanto, en régimen de propiedad horizontal, con todo lo que eso comporta. Predominio de vivienda plurifamiliar, lo cual en principio no es que sea malo, pero también vuelve a complejizar y a hacer complicado la gestión de ese patrimonio. Localización urbana y nada menos que 5 millones de viviendas tienen más de 50 años en nuestro país. Esto, de las 17 principales, es un peso bastante importante. ¿Dónde está el problema? Pues, como no puede ser de otra manera, en el cruce de la vivienda plurifamiliar y las edades estas entre el 60 y el 2007. Ahí se concentran nada menos que 7 millones de viviendas y, por tanto, ese es quizá el foco más caliente, el punto donde hay que dirigir la mirada, y eso valdría a la escala regional y a la escala local. Vayamos un poco a lo gordo primero y iremos luego poco a poco a lo que sea un poquito de menos importancia. ¿Se ha vuelto a cerrar esto? ¿Y esto que estoy haciendo? Bien. Vamos avanzando. Problemas de conservación, infravivienda, no os digo nada, estado de conservación, y me paro un poquito en el problema de la accesibilidad y del comportamiento energético. El problema de la accesibilidad es uno de los problemas más importantes en el parque residencial. Somos el país que más ascensores por habitante tiene, no sé si del mundo, pero al mismo tiempo somos uno de los países de Europa que tiene más viviendas en edificios de 4 o más alturas. Concretamente, según el último censo, 3,4 millones de viviendas. Por tanto, ahí hay un problema. Y el clave energética, lo mismo. Hay cerca del 60%, nada menos, 13,8 millones de viviendas que se construyeron con anterioridad al Código Técnico del 79, que todos los que estamos aquí sabemos que era una cosita muy liviana. Bien, ¿qué pasa en Albacete? En Albacete esto se puede hacer con cualquier municipio de España, yendo al INE y haciendo estas tablas, que yo soy muy torpe, pero se pueden hacer. En Albacete, igual lo sabéis perfectamente, claro, hay 83.230 viviendas, de las cuales 37.000 están construidas en el periodo 1940 a 1980. Representa un 44. Tenéis un poco más jóvenes los edificios que la media nacional, que supera el 50%. Pero nada menos que 20.000 de todas estas no tienen ascensor, y eso representa el 53%. Y 15.000 de estas, que es lo grave, están en edificios de 4 o más plantas. Luego tenéis un poco ya medido, cuantificado el problema. Esto lo traigo no para dar lecciones a nadie, que no soy yo la persona más adecuada, sino para que veáis que hay que medir las cosas para poderlas mejorar. Si no se mide, si no se analiza un poco el problema en términos cuantitativos, cualitativos, no se puede avanzar. La consideración social de la eficiencia, seamos claros, va al alza, pero en términos generales la gente no tiene una gran percepción. Va avanzando, un 25,2% se muestra satisfecho sobre el aislamiento frente al frío y al calor, pero hay otros problemas que les preocupan más, como es la seguridad, por supuesto la accesibilidad. También hay otro problema, la variación de disponibilidad de recursos familiares que hay a veces en áreas urbanas, es decir, en sitios urbanos no especialmente complicados, hay gente que tiene dinero, otros que tienen otro poco, otros más, es decir, hay una gran variedad. Es preocupante el problema de la pobreza energética, que va al alza, lógico, porque de esas dos palabras la importante es pobreza. Energética también es importante porque ha subido el 100% el coste de la energía en solo una década. Si eso lo cruzamos con la bajada de los salarios, nos da que el problema de la pobreza energética tiene que salir sí o sí, ¿no? Y por último, ausencia de instrumentos de financiación privada, que de eso hablaré un poquito más. El clima español es el que es y por tanto no tiene tampoco. Y luego, en términos generales, no se están aprovechando las sinergias
de la rehabilitación. Y eso sí que os aconsejo que no vayáis en contra de lo que la gente percibe como un problema grave. La gente percibe como un problema grave la conservación, la accesibilidad y, en menor medida, la eficiencia energética. Por tanto, lo ideal es aprovechar el problema grave en el que están muy sensibilizados y, si se puede, aprovechar y hacer la rehabilitación integral. A lo mejor no toda a la vez, pero sí por fases, sí una hoja de ruta, como están haciendo los compañeros en Pamplona, que le están llamando proyecto de intervención global, y lo que hacen es diseñar algo que se puede hacer en 2 o 3 veces, pero ya da una pauta, ya va un poco animando. Lo que no se puede es también el esperar a que se vayan haciendo las cosas. Es mejor tener una idea, una hoja de ruta, y eso vale tanto a escala de edificio como a escala de municipio. Pero, sin embargo, y estamos probablemente en esa parte más continental de nuestro país, los temas del frío y del calor son más acusados. Es decir, que aunque la percepción, antes la gráfica esta era para decir que somos de los países que menos demanda energética por metro cuadrado año tenemos en el conjunto de Europa, de acuerdo, pero es que eso no es uniforme y hay zonas en nuestro país que sí que tienen esos problemas. Todo esto ha sido analizado en diversos proyectos europeos que han detectado carencias, barreras, que voy a ir un poquito rápido, pues falta coordinación vertical. ¿Eso qué quiere decir? Que hablamos poco los niveles administrativos, o insuficientemente estatal, autonómico, local. Se suele olvidar mucho el papel importante que tienen los municipios en este tema. Pero cuando llegamos a los municipios vuelve a haber otro problema de integración horizontal. Qué difícil es, y también los compañeros de Valencia lo están sufriendo y lo comentarán, compartir y colaborar diferentes áreas de un mismo municipio. A veces es complicadísimo, y la regeneración integrada va de eso, va de colaborar en un territorio, de implementar políticas en un territorio. Contar con diagnósticos adecuados, la concienciación, la necesidad de un enfoque común para la financiación de la energía y de la regeneración urbana. En fin, paso un poquito rápido esto. Es otro proyecto, el Build-Upon, el anterior no lo he nombrado, era el proyecto Foster-Reg, va de lo mismo. Resumiendo, complejidad del parque residencial, factores de climatología, en fin, yo creo que lo he dicho y no voy a insistir más en esto. Ante esto, ¿qué se está haciendo? Pues se están haciendo estrategias que van en la línea, y es importante, de analizar de una manera sistematizada el parque de viviendas existente. En la mezcla de lo físico y lo social es donde está la clave de lo que tenemos, o sea, el punto de partida. Si no se analiza ese cruce, mal. Las políticas de subvención, las estrategias que marcan hojas de ruta, trabajos en la línea de rehabilitación, mantenimiento con mayor o menor peso, y en algunos casos proyectos de derribo, literalmente, con la denominación de remodelación, renovación, pero barrios en Cataluña enteros o en Baracaldo se han derribado para construir viviendas nuevas. Se les llama así, pero yo siempre digo que lo importante no es el nombre, es lo que se hace en nombre de esas palabras, ¿no? Paso muy rápido un poco porque esto lo miráis. Me detengo un poquito en algo que creo que es una base de la regeneración urbana integrada, y es lo que podríamos llamar mapear los criterios de debilidad, de vulnerabilidad que tienen los territorios. El primero que se hizo, y el más importante hasta ahora, fue lo que se hizo en el País Vasco, mapeando absolutamente todo el país, con un montón de indicadores, 94, pero que luego lo redujeron a 10, 7 de carácter físico y 3 sociales, que los veis ahí, y en ese cruce fueron detectando la mayor o menor gravedad en clave de vulnerabilidad social y urbana. Luego eso tenía que completarlo los ayuntamientos. Fue un camino de inicio muy importante, pero que fue el primero, y por eso también lo destaco. Se está haciendo algo parecido a esto en otras ciudades. En el caso de Madrid, y pues conocéis el Plan Madre, que es la consecuencia de unos mapas de vulnerabilidad, paso previo, como pone ahí, para la estrategia. Criterios, pues ahí en este caso fueron muy pocos: la edad, el valor catastral, porcentaje de población envejecida, etcétera, que dan lugar a señalar áreas que son prioritarias y que se van a hacer
van a ayudar a las autoridades públicas locales y regionales a esa intervención. En fin, no quiero insistir, lo mismo se está haciendo en Barcelona concretamente. También, y creo que algo hablará esta tarde Begoña Serrano, en la Comunidad Valenciana se está haciendo, a mi juicio, una cosa que es importante, que es empoderar a los ayuntamientos en esta clave, aprobando, como se han aprobado, unas directrices locales de regeneración urbana locales. Y también se vuelven a dar para esos 542 municipios estos criterios para que los utilicen, pues 3 residenciales, 3 socioeconómicos, en fin. Va de lo mismo, no quiero insistir porque si no se nos agota el tiempo, que me parece que está ya más que agotado. Frente a esto, estarían en estos momentos a destacar las políticas generales de fomento. El propio director general nos ha ilustrado con los planes. Están una cosa también importante, que son las estrategias locales de regeneración urbana sostenible, conocidas como EDUSI, que en Albacete tenéis la fortuna de tener una. Ahora veremos un poco que esto no ha ocurrido en todos los sitios. Pero mientras que tenemos esos 6 millones de vivienda de más de 50 años, 1 millón en mal estado, en fin, todo lo que ya hemos dicho, esto lo voy a aclarar. Son los datos proporcionados por el Ministerio de Fomento. Proporcionados no es la palabra, arrancados es la palabra más exacta, a 31 del 12 del 2017. Y efectivamente ya hay una disparidad de número de viviendas, que por eso he comentado con el director general, pero tenemos que en zonas ARRUS, excepto País Vasco y Navarra, que operan con planes propios, no llega a 30.000 viviendas convenidas. Nadie me ha dicho todavía si están terminadas las actuaciones. Quiero suponer que el 80-90% sí, pero les he preguntado reiteradamente, oye, esto es lo convenido, pero lo realmente ejecutado. Por eso, en el caso de Castilla-La Mancha, que aparecen 6 acuerdos con 188 viviendas, luego he visto hay más, 4 a renovar. ¿Por qué 4 acuerdos? Porque me parece que se cayó uno de ellos, el ARRU de Albacete, creo recordar. Aquí lo tengo. Es decir, las zonas ARRU que había previstas, la de Guadalajara, es que esto, sí, la de Guadalajara, Molina de Aragón, Sigüenza, Toledo, la que se ha caído, o al menos esa es la noticia que yo tenía, era la de Molina de Aragón. Por tanto, de esos 378 viviendas a rehabilitar, solo el Ministerio de Fomento me da 188, por eso en fin, no merece la pena, pero algo no cuadra ahí. Tenéis una estructura de ciudades, unas cuantas, mucho más repartidas que en nuestro caso. Tenéis 2.042.000 de habitantes, frente al 1.300.000 que tenemos en Aragón, de los cuales más de la mitad estamos en la ciudad de Zaragoza. Los resultados de la EDUSI a nivel nacional, ahí los tenéis, no vamos a entrar en detalles, se han repartido 1.000 millones, lo ha repartido una autoridad, lo digo con cierta ironía, muy importante en materia de regeneración urbana, como es la Subdirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Economía y Hacienda. Esos son los que han repartido la regeneración urbana en nuestra ciudad, sin contar con los municipios. Sí, contaron con los municipios, llevaron a un representante de la FEN a una de las reuniones. No ha habido ni un solo representante de municipios en la comisión de evaluación. Bien, habéis tenido mucha suerte porque lo hacéis muy bien, y en Castilla-La Mancha 5 ciudades habéis tenido EDUSI y tenéis inversiones de 43 millones que corresponden a 21,53 euros por habitante. En Aragón somos más torpes y hacemos las cosas peor, y solamente hemos tenido 2 EDUSIs, Calatayud y Teruel, y nos ha correspondido nada más, porque así lo decidió la autoridad competente, 6,79 euros habitante. Por tanto, tenéis casi 3 veces euros habitante en esta materia. Bien, un resumen rápido para ir un poco finalizando de las medidas económicas que a día de hoy funcionan en materia de rehabilitación. Estarían las públicas, las clásicas, no me voy a detener mucho, la subvención de toda la vida, Plan Nacional, en fin, el IDAE, que también ha entrado en carga hace tiempo, en el nivel autonómico con las ayudas generalistas y también las ARRUS, y en menor medida algunos ayuntamientos que hacen convocatorias anuales de ayudas.
Desgravaciones ni están ni se les esperan. Hubo en su momento alguna desgravación, pero debió parecerles que era demasiado y las quitaron. Y ahora no solamente las han quitado, han añadido un problema mayor, y es que las ayudas que no sean del plan estatal, es decir, todas las ayudas locales en Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, en muchos lugares, cuentan como un incremento patrimonial. Es decir, como si se hubiera vendido un piso y recibes 8.000, 9.000 euros de ayuda. Entran en el año en que lo recibes como incremento patrimonial. Esto está suponiendo verdaderos dramas en los lugares donde se están haciendo obras con este importe. Se le ha pedido desde Madrid al Ministerio y ya veremos si se consigue, pero esto es un drama. Solamente lo han conseguido en Navarra, modificar esto, porque pudieron legislar en el Parlamento y dijeron que hasta aquí. Es decir, todas las ayudas no se pueden considerar ese incremento patrimonial. Bien, créditos a 0% de interés, o sea, créditos o con bajo interés, solo existen los del IDAE, que se les agotan enseguida, vuelven locos a la gente, pero ahí están, y la pena es que solamente se usan pues para el tema de eficiencia energética, para todo lo demás no se usa. Tema de avales tampoco existe. Muchas veces la gente dice, oiga, si yo no necesito una subvención, yo lo que necesito es que me den un crédito a largo plazo y por tanto voy a necesitar avales porque me los pide el banco. Este tema que en agricultura lleva funcionando desde los años también 70, 80 con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, SAECA, a nivel de temas urbanos no se ha puesto en práctica a pesar de que lo hemos propuesto en más de una ocasión. Tampoco existe esta figura del aval a nivel autonómico y se está empezando a experimentar en algún caso en el tema… Otra vez, joder, ¿qué estoy haciendo yo? Bueno, a ver, subvenciones 100% retornables. En muchas situaciones, y eso lo está haciendo en Barcelona, se están dando subvenciones del 100% porque hay una familia o dos que atascan un determinado problema en una comunidad, el ayuntamiento convenia con ellos, les da el 100%, anota preventivamente en el registro de la propiedad esa carga que declara beneficiario o bien a la comunidad o bien al propio ayuntamiento, en este caso al ayuntamiento, y así se están solventando muchas situaciones concretas. Incrementos de edificabilidad o cambios de usos lucrativos. Eso exige modificaciones de plan general, así lo preveyó la ley de las TSR y creo que también va a hablar algo de ello Julio, así es que lo dejo. Hay una cuestión que solamente voy a anunciar. Hay un programa que se llama Europace, que trata de transponer una iniciativa exitosa en Estados Unidos que ha permitido en un periodo muy corto renovar 200.000 viviendas en clave energética, proporcionar 42.000 empleos locales y movilizar una inversión de 4,7 millones. Y el Ayuntamiento de Olot se ha prestado para ser práctica, digamos, en ese periodo. Ahí tenéis el enlace y básicamente lo que hace es la posibilidad de unir a entidades financieras que tienen interés en prestar dinero pero que quieren garantías, a los propietarios de las viviendas y al gobierno local. ¿Qué hacen? Tratar de que el gobierno local garantice el recobro de eso mediante, por ejemplo, el IBI o alguna tasa vinculada a la propia propiedad. ¿Qué pasa? Que hay que modificar la ley de haciendas locales. Bueno, pues se modifica, se tiene ya un texto y este proyecto está haciendo esa labor de lobby a ver si conseguimos modificar la ley de haciendas locales para que sea posible refinanciar a través de ayuntamientos. Eso a los bancos les gusta, les da garantía y puede ser una vía de financiación porque a las comunidades de propietarios no les gusta nada financiar. Medidas privadas. Uso del fondo de reserva de las comunidades de propietarios. Aunque parezca mentira, hay un artículo de la Ley de Propiedad Horizontal que prevé que se pueda destinar el 5% del presupuesto ordinario de una comunidad a obras de mejora. Se cumple, pero se gasta cada año. Una interpretación un poquito distinta o una pequeña modificación en este punto podían hacer este fondo acumulativo. Sería muy bueno para muchas comunidades que fueran un poco haciendo esa pequeña bolsa. En el caso de alguna comunidad de propietarios de Zaragoza, con buen criterio lo han hecho y han estado un año, año y medio ahorrando con carácter previo para que el golpe de la actuación fuera un poco menor.
Crédito bancario es lo habitual, crédito empresarial es lo que están haciendo muchas personas del sector, de ascensores, etcétera. Bueno, y iniciativas profesionales, y aquí me paro un segundo para decir que aprendiendo de los errores de Barcelona y de Madrid, en la experiencia Rehabilita Aragón del Colegio de Arquitectos, de la cual nuestros compañeros y compañeras de allí seguro que os ilustran, ha dado un relativo buen resultado. Se han convocado concursos de comunidades con arquitectos juntos, no separados, sino juntos. El arquitecto, acordaros de esta frase, debe ser parte de la solución y no parte del problema, y por tanto tiene que ponerse en la misma línea donde están los propietarios y trabajar desde abajo y desde la necesidad, y no, yo solo sé de proyectos, yo es que esto de las reuniones, bueno, lo dijo así. Y por último, dos propuestas: la posibilidad de que se hagan créditos a comunidades y empresas avalados por un fondo nacional, que podía ser, y fondos revolving para ayuntamientos, que es una iniciativa que también creemos que puede ser importante. Conclusiones en esto, y acabo antes de un poquito la parte más visual. A grandes retos, grandes necesidades, hay que multiplicar por 10. No puede ser que nos quedemos en 4 años 30.000 viviendas en zona SARRU. Ya sé que hay 142.000 viviendas rehabilitadas en el conjunto del Estado español, pero que pueden entrar un arreglo de un baño, en fin, cosas muy, muy diversas. Una mayor concertación entre administraciones, empresas y propietarios, una mayor eficacia movilizando recursos privados y públicos, y nuevos instrumentos financieros, porque los actuales no funcionan. Y ahora sí que voy a pasar a lo que se ha hecho en Zaragoza, pero esto me lo salto porque son los mapas de la edad de la edificación en Zaragoza, que hasta hace 3 años nadie había hecho esto, que es poner en un mapa la edad de la edificación en Zaragoza. Esos son la suma de todos los demás de 50. El estudio que se hizo de los conjuntos urbanos afectando a 8.000 viviendas, pasó esto. Un estudio que también tenéis ahí la dirección, porque se ha agotado la edición en papel. División en 4 partes de la ciudad de Zaragoza para que 4 equipos mixtos de arquitectos, trabajadores sociales hicieran un diagnóstico y una evaluación. Una clasificación de un poco de las diferentes tipologías, pensando que igualdad de tipología y edad tendrían igualdad de problemas, dicho muy rápido, trabajo que duró 3 años. Y aquí empezaría, eso ha dado lugar a todo un programa, y ahora durante 2 minutos hay, digamos, un poco los ejemplos que hemos realizado en diversos barrios de Zaragoza con un criterio de rehabilitación completa sobre elementos comunes. Es decir, las intervenciones eran todas sobre la envolvente, resolvíamos aislamiento en cubierta, fachadas, etcétera, porque dentro había unas buenas condiciones. Si en algún caso, que lo ha habido, había algún problema en el interior, atacábamos el interior, pero no ha hecho falta. Y esos son un poco lo que vais viendo, los antes y los después de un conjunto de actuaciones que se hicieron en el centro histórico, unas 600 viviendas, no lo he puesto aquí porque es más habitual, y casi 500 viviendas en 4 barrios de la ciudad, donde se ha conseguido, por así decirlo, visualizar el modelo, formar equipos que no había. Aunque os parezca mentira, en el año 2008 costaba encontrar arquitectos y arquitectos técnicos que quisieran hacer este tipo de trabajos, no había. Estábamos en otra cosa, la Expo de Zaragoza, una serie, y el boom, y poco a poco se está conformando todo un grupo de arquitectos, de trabajadores sociales que trabajan de manera conjunta, incluso creando empresas propias, de empresas de un tamaño medio muy adecuado para la rehabilitación. En fin, es un poco lo que se ha conseguido con este conjunto de actuaciones, que algunas han merecido premios, como el premio Endesa en el año 2010 en el Barcelona Meeting Point, o el premio de AVS de la mejor rehabilitación también en ese momento, ¿no? Intervenciones que van desde la intervención de SATE habitual, o la fachada ventilada, como veis ahí, con un material además muy parecido al ladrillo que había al lado. O también hemos fracasado en alguna actuación como esta, donde quisimos hacer esto, la gente se asustó con la idea del parking y solamente se consiguió hacer este edificio,
que por lo menos ha dejado la mecha encendida y afortunadamente se está rehaciendo. En este grupo, el grupo Girón de Delicias, es donde más se ha intervenido y ahí vamos ya por la quinta o sexta promoción. En esa clave son bloques de 40 viviendas, procuramos actuar en el conjunto del bloque, aunque hay veces que no se puede y se va portal a portal, pero sí con proyectos unitarios como mínimo de bloque. No hay un proyecto unitario de conjunto, son discutibles, me imagino que habrá arquitectos y arquitectas en la sala que no les parecerá bien que tapemos ese ladrillo con otro ladrillo y que consigamos ahorros, todos ellos superiores al 50 y 60% en clave de demanda energética, ¿no? Bien, me parece que me he pasado ya. Voy, sí, vamos. Terminamos esta visión y sí que se va a quedar, para que lo veáis con tranquilidad, esa serie de experiencias en otros lugares. Pero sí que quiero un poco... muchas veces la gente lo que quiere es ver esto solo, lo que quiere ver es los edificios, sobre todo más entre compañeros. A mí me gusta explicar no solo el qué se ha hecho, sino el por qué, que lo he intentado en los últimos 30 o 40 minutos, pero también un poco qué es lo que está debajo de esas actuaciones. Y debajo de esas actuaciones que acabamos de ver, y además en la parte más extensa, hay lo que me habíais pedido de la gestión, que bueno, yo estaré encantado, es que esto da para mucho, pero la gestión está en estos criterios. Primero, y lo voy a muy resumido, en la información, en el cruce del soporte físico y social. Y eso vale para cualquier escala. Tanto si hay que analizar un edificio como 10, como un barrio. Siempre es el cruce de lo que ocurre en clave de personas y de actividades y lo que ocurre en clave física. Diagnóstico claro, la gente no entiende de muchas complicaciones, esto es lo que hay, esto es lo que puede haber, esto cuesta, esto se puede financiar así. Propuesta técnica y económica clara. Comunicación, no hagáis la comunicación como un adorno al final, o sea, la comunicación tiene que ser una estrategia previa y que conforme de una manera muy clara el trabajo a realizar. Por tanto, la comunicación, porque si no se fracasa. Si no se llega bien, si se llega, no, yo es que sé, yo soy muy listo y sé lo que tenéis que hacer aquí en vuestra vivienda. No, en nuestra vivienda haremos lo que nos dé la gana. De hecho, el fracaso del Plan Renove de Madrid fue porque hicieron con la mejor intención en Madrid Renove el colegio, un concurso, les daban todo el dinero y se lo dieron todo gratis y se olvidaron de que un martes por la tarde en una junta de comunidad se decidía sí o no, si se hacía la actuación. Se decidió que no y ahí se acabó el concurso y toda la iniciativa. No se puede aterrizar, así lo hicieron un poco diferente en Illa Eficient y así hemos tratado de no hacerlo en Zaragoza en la iniciativa Rehabilita Aragón, que os animo a que entréis en contacto con ellos. Concertación privada y pública. Cuando hay pocos recursos hay que juntarlos. Viabilidad económica es dar muy claro todo el tema, no se puede dejar en el aire las cosas porque si algo no funciona en la rehabilitación es la falta de confianza. Como falle la confianza con el grupo de personas o el grupo de población con el que estéis trabajando, ahí se acabará todo. Y por último, y no menos importante, el acompañamiento social y administrativo. Esa ha sido la labor que ha hecho Zaragoza Vivienda con técnicos y con aparejadores, o sea, con aparejadores y con trabajadores sociales. Esa mezcla ha dado muy buen resultado y os aconsejo que en determinado tipo de intervenciones lo hagáis. Hay líneas de trabajo ahora que también tienen que atender la emergencia, que también la hay. Estamos volviendo a algo que no ocurría, que es el trabajar en el interior de las viviendas en determinadas condiciones, pero ya muy centrados en situaciones socioeconómicas muy graves. Esto lo paso simplemente para que veáis que estamos trabajando también a escala de barrio. Este es un barrio de 14.000 habitantes en 3 claves. Mejora de la habitabilidad, una mejora y de calidad a corto plazo, mezcla de usos, diversidad social, economía baja en carbono. Estos son un poco los 3 criterios con los que hemos intervenido o estamos intentando intervenir en un barrio que se llama Balsas de Ebro Viejo, que nos está costando, llevamos 10 años y se están empezando a hacer ahora las primeras actuaciones.
Eso crea empleo local, reactiva económicamente el área y es una cosa innovadora. Estos son, y bueno, aprovecho que está Belinda, datos de la escuela, tanto en la escala macro como en la escala de rehabilitación, que también están haciendo cada año el trabajar en un barrio. Y, bueno, lo paso muy rápido, incrementos de altura, ejemplos todos de estudiantes que están trabajando, por ejemplo, un ascensor en esquina muy interesante en algunos casos, que curiosamente ahora la Comisión de Patrimonio Municipal nos ha rechazado porque dice que no es lo habitual, cuando lo habitual no hay nada, pero bueno. Y lo digo como una cosa de enunciación, estamos en la escala planes de barrio de Zaragoza, colaboración entre áreas municipales, pensamiento estratégico a escala del ciudadano, vecinos, técnicos, políticos mezclados, toda una fase de los procesos en los que ya estamos inmersos y que es un poco el resultado de esa evolución que os he querido hacer. Y ahora, en esa despedida y cierre, lo dejo ahí hasta que me digáis, yo he acabado. Estos ejemplos que salen ahí son ejemplos, bueno, el caso, por ejemplo, que estáis viendo ahora es nada menos que el barrio de La Mina, que fue Premio Nacional de Urbanismo, no por casualidad, por la clave en la que lo hicieron los compañeros Job y algunos más, en fin, con algunos resultados. El Lourdes Renove en Pamplona, también muy interesante, en una clave de 400 viviendas en un barrio con una central energética. Esto lo han ampliado en otro sitio de Pamplona, en el barrio de la Chantrea, a una escala todavía mucho mayor. Y una gestión a nivel regional muy interesante que creo que es copiable. Nasubinsa tiene un poco la gestión de la regeneración urbana del conjunto de la región y va ayudando y apoyando a los ayuntamientos. Y de verdad yo os doy las gracias por haberme permitido la oportunidad de poder estar este rato aquí y lo siento no haber cumplido ni con el tiempo ni probablemente con que sea solo gestión. He tratado de dar una visión general y lo que sí espero es que sirva de apoyo, de ayuda a un poco el trabajo que vayáis a hacer. Está apareciendo en pantalla un ejemplo que también os recomiendo, el de Santa Coloma de Gramenet, hecho por el sistema de cooperación. El ayuntamiento adelanta las obras y luego las recupera por medio de contribuciones especiales. Este es un tema muy interesante que creo que tiene bastante recorrido y bueno, oye, ya vale.